condición humana no fue por un tropiezo, sino por una invasión biológica a nivel espiritual. El evento en el Edén se describe como una infestación, o sea, que es un organismo vivo dentro de un ser humano y se alojó en el corazón, que es el centro del ser, alterando la genética espiritual desde adentro. La humanidad le abrió la puerta a un diseño ajeno a su condición original. El resultado fue inmediato y se compara con una viña que debía dar frutos dulces y dio frutos amargos, cardos, espinos y zarza. Para lidiar con esta infestación se introduce la ley de Moisés, que no vino como una cura, sino como una herramienta de diagnóstico. La ley nada perfeccionó, porque aunque la ley es santa, no podía acabar con el problema de raíz. Rodeó a la persona con mandamientos pero no sacaba lo que estaba causando el mal. Jeremías nos muestra con un ejemplo de una retama que vive bajo la ley, pero confiado en sus propios esfuerzos. Es un desierto. Por otro lado, muestra un árbol plantado junto a aguas lleno de vida, siempre verde porque está conectado a la fuente de la vida misma. El corazón infestado produce uvas silvestres, cosas que apestan, cosas que aparentemente son buenas, pero que en el fondo cargan un olor de la infestación. En el monte Moriah se reveló el plan maestro para la cura de la infestación. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le muestra un carnero enredado o trabado en una zarza con sus cuernos. Cada elemento es un símbolo. Isaac representa la humanidad con, condenado. El zarzal es una infestación misma, la maldición de espinos que nos atrapa. El carnero es la figura del sustituto divino y sus cuernos, que son símbolo de poder y autoridad, están enredados en la maldición. La línea de tiempo nos permite conectar los puntos perfectamente. El problema de los espinos nace en el Edén. La solución se profetiza. Con el zarzal en Moriah y toda apunta a un evento final que es el cumplimiento de la profecía, donde el simbolismo visto en el monte se vuelve real. La cabeza del carnero es la imagen de Cristo coronado con la misma maldición. La corona de espinas, al llevar esa corona, representa como la vid verdadera, que es Jesucristo, absorbiendo toda la maldición, toda la infestación del pecado y de la ley para anularla desde adentro. La infestación fue abolida por Jesucristo, pero pero para eliminarla de la vida de las personas es a través de la luz o por el fuego que abrace y consuma los cardos y espinos. Y con la maleza eliminada se produce una transformación completa de la condición original. Pasar de una retama seca en un terreno árido, pendiente de un sistema que solo da esterilidad, a convertirse en un árbol junto a las aguas conectadas con la fuente de agua viva y que da frutos buenos, hierba provechosa. Hasta ahí, pastor. Gloria a Dios. Por favor, la oración. Bueno, hermanos, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para ponernos en la presencia del Señor. Padre Celestial, en esta mañana venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, agradecidos de ti por tu presencia, por tu amor, porque nos cuidas y nos guías. Señor, queremos pedirte perdón si en algún momento te hemos faltado, si en algún momento hemos hecho cosas en contra de tu voluntad. Perdona nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, Padre. Ayúdanos, Señor,
a convertirnos en esas personas que tú quieres que seamos. Padre Celestial, llénanos de tu espíritu en esta mañana y danos el discernimiento que necesitamos para entender tu palabra, Señor. Este pan de vida que nos alimenta cada día más y más. Señor, queremos ser transformados a través de tu palabra y traer a nuestras vidas un espíritu nuevo, un nuevo ser, un nuevo nacimiento, Señor, para agradarte y servirte. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Bendito el Señor. Señor, yo te doy gracias por esta escuela. Te doy gracias por cada participante. Oro por ellos para que tú los guardes y los libres del mal. Señor, yo suplico hoy por el espíritu de sabiduría y de revelación. Entendiendo, Señor, que esta palabra hace sabios, convierte el simple en sabio. Señor, yo te pido que le des de tu espíritu, porque es imposible que el hombre natural pueda entender las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir o comprender espiritualmente. Espíritu de Dios, acompáñanos, enséñanos, Maestro espiritual, el que está encargado de recordarnos todas las cosas, de darnos la capacidad y traer luz a la Escritura. Hoy nos humillamos a lo sumo delante de Jesucristo, lo reconocemos como único Maestro y el verdadero dador de sabiduría y conocimiento. Como escrito está, Cristo fue hecho sabiduría de Dios. Tú eres la llave que abre las Escrituras, Señor. Hoy vinimos con humildad delante de ti, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el que puede abrir todo entendimiento. Hoy renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, renunciamos al pecado que nos asedia, que nos quiere controlar, en el poderoso nombre de Jesús. Invocamos el nombre de Jesús hoy por vida, por sabiduría, conocimiento, entendimiento, comprensión y todo lo bueno que tú traes, Señor. Gracias. Clamamos, Señor, por los hermanos que han dejado de entrar por su pereza o por obligaciones del mundo. Clamamos por ellos al Señor, porque yo sé que cuando se recibe la palabra hay una activación del demonio a atacarnos, como es como cuando una persona va y retira una gran cantidad de dinero a un banco y sale y ya el ladrón nos está esperando afuera por cantidades. Padre, porque tu palabra nos enriquece. Tu palabra, Señor, es lo más valioso. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero bendecirlos hoy. Hoy, ya mañana, vamos a comenzar a hacer preguntas. Voy a pasar las preguntas sobre este tema. Voy a pasar también el examen de opción múltiple. El que quiera levantar la mano para mañana puede hacerlo para la enseñanza. Bueno, lo primero que debemos de darnos cuenta es que la iglesia cristiana GRR es una iglesia apostólica. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué usted dice que es una iglesia apostólica? Porque el apóstol, que es Jesucristo, comenzó esta obra. Cristo es apóstol, Cristo es profeta, Cristo es evangelista, Cristo es maestro y Cristo es el buen pastor. Y cuando viene el Espíritu de Cristo sobre un instrumento y Él quiere colocar y dar de su parte, porque es su Espíritu en mí o el Espíritu en cualquier hermano, que quiere mostrar ese lado de su Espíritu para activarlo, es correcto. Porque el Espíritu Santo es el que contiene todo. Toda la bendición de Dios está en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el Maestro. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu de Cristo. Qué hermoso saber esto. Qué hermoso es comprender que no nos dejó solo el Señor,
que nos dio en su espíritu para entender estas verdades espirituales tan impresionantes, tan verdaderas. Por eso es tan necesario entender el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, la predicación hoy es la vida verdadera, el protocolo de desinfestación. El tercer estado del corazón infestado, la Biblia habla en tres estados. Ya hemos estado estudiando muy profundo y nos hemos dado cuenta que en el corazón hay cuatro estados. Y cada estado, cada estadio, cada uno de nosotros tiene los tres estados. Primero, tenemos las aves del cielo, tenemos los pedregales y tenemos nada ni menos que uno de los más difíciles, que son los espinos. Cuando la gente lee la Biblia y lee en la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, Lucas 8, Marcos 4, cuando lee la parábola del sembrador, la leen simplemente como algo normal. E inclusive, cuando yo hablo de la parábola del sembrador, muchas personas se atreven a decir que yo repito mucho, porque yo repito y que eso ya lo pasamos y que ya lo habían escuchado y entonces, ¿para qué volver a hablar de la parábola del sembrador? Que eso no tiene mayor comprensión, que ya entendieron. No, eso es mentira. El diablo te está diciendo mentiras. La parábola del sembrador es la piedra roseta, es obligatoriedad comprenderla y entenderla, porque el que no sepa la parábola del sembrador, ¿cómo entenderá las demás parábolas? ¿Cómo comprenderá? Dijo Jesús. Porque la piedra roseta es el mayor símbolo de la humanidad de interpretación, de la semiótica, y después hemos compartido pedacitos, pero no hemos profundizado. Si yo llevo más de 20 y pico años estudiando la parábola del sembrador y todavía sigo sacándole jugo, y cuando no la utilizo en la enseñanza, me puedo desviar del camino. Es una brújula, es el diagnóstico del corazón del ser humano. Es, mejor dicho, es el examen que demuestra las evidencias de cómo está nuestro corazón. La parábola del sembrador para mí es una joya de interpretación de Jesucristo para poder yo descodificar. Hemos estudiado los conceptos de interpretación y descodificación. La Biblia tiene códigos y tiene interpretación. La interpretación se puede hacer en la escritura, en la letra. Ejemplo, está en español, pues yo debo saber leer español. Ejemplo, saber los significados, la epistemología de lo que está escrito. Entonces, debo de tener una idea clara de lo que está diciendo ahí los conceptos, por ejemplo, gracia, redención, justificación, términos que nosotros en Colombia no usamos en nuestra lengua castiza, sino que esto está incluido dentro de la misma escritura. Entonces debemos de entender que para estudiar la escritura debemos de tener idea de las terminologías. Por ejemplo, todas las profesiones en Colombia hay unas que manejan mucha terminología, por ejemplo, medicina, odontología y otras carreras afines donde cada uno maneja un glosario, se podría decir, de la interpretación del libro. Entonces, muchas personas comienzan a leer el libro llamado Biblia, pero que es la palabra de Dios, y entonces se estrellan con el muro de paradigma escritural. ¿Qué es paradigma? El contenido donde está y la regla con que se debe leer este contenido. Por ejemplo, si yo estoy leyendo en español, puedo entender cada palabra que esté ahí escrita, cada, cada, cada pronunciación y agréguele que también tiene unos códigos, un lenguaje oculto que es nada ni menos que la parábola o machar o los proverbios, y ahí es donde comienza de una vez a uno a sufrir
a sufrir porque no entiende la Biblia, porque resulta que no entiende las palabras. A veces entiende las palabras, pero no descodifica porque no entiende los significados del escrito. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo ya ahora en descodificación y hablo de la vid, entonces muchas personas no saben qué es una vid. Creen que de pronto es vida y que de pronto no, la A no se la colocaron ahí a la Biblia. Hay personas que leen, hablan de vid en su, en no sé, hay personas que no preguntan. Si nosotros estamos estudiando e investigando, debemos de estudiar y el saber qué significa vid. Vid es el árbol de la uva y en el método de Cristo, Jesucristo dijo que él era la vid verdadera. Entonces, si yo hago un estudio profundo, cada vez que yo lea, ya tengo que asociar, correlacionar esa información para yo tener una lectura objetiva. Pero si yo no aplico ese conocimiento y cada vez que leo quiero interpretar a mi cosmovisión de humano sin ser sazonado en la lectura, entonces voy a decir, no, es que la lectura bíblica, yo no entiendo porque esto no lo entiendo, claro, porque estás tratando de obligar al texto a decir lo que no es. Ejemplo, es como tratar de yo en español, en el idioma español, tratar de aprender inglés. Esas dificultades de estar amarrado a un conocimiento, porque el lenguaje es un conocimiento, eso me impide soltarlo y hay muchas personas que han dejado de aprender inglés o hablan inglés por oído o por palabritas como loros y no pueden fluir porque lo ven desde la convicción del español y entonces el inglés tiene que aprenderlo desde la cultura, pronunciación y oído de lo que se está hablando y así para todo idioma. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Infestando o contaminando, perdón, con nuestra ignorancia a veces lo escrito. Por eso la Biblia dice que el que quiera volverse sabio, hágase ignorante. ¿Por qué dice hágase ignorante? Porque te está diciendo, mira, desaprende lo aprendido porque las reglas que tú usabas en estos textos no se puede usar. Tienes que tener cuidado porque a esto puedes interpretar el idioma, pero la descodificación, tenés que también seguir la el respeto con que Cristo lo descodificó. Entonces, si Jesucristo dijo que nosotros éramos tierra en la Biblia, yo debo buscar coherencia en la palabra tierra y entender qué es tierra, entender qué es semilla o renuevo en el Antiguo Testamento. Si no, voy a estar perdiendo el tiempo. Cada vez que yo estoy hablando, te voy a ir añadiendo más información para que cuando usted ya pueda andar solo sobre estas escrituras, va a decir, wow, mira, aquí hay un código, lo abrí con el conocimiento de Cristo y ya estoy entendiendo y ya vi a Cristo en este tema, ya entendí. Una de las cosas más difíciles para ser humano y lo que menos se ha estudiado es el alma o el corazón. Muchas personas ignoran esto, que el alma y el corazón son lo mismo. Vuelvo y lo repito. Alma, corazón y mente son lo mismo. Y cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de tu bomba, no está hablando de ese corazón que hace sí y hace que la sangre suba y baje. No, es algo físico como una bomba y no entienden que el sistema del alma es el pensamiento. Pero bueno, sigamos en el estudio, ahí te voy dando más y más. Entonces, en el tercer estado, que estábamos hablando del espino, entonces, vamos a leerlo aquí en Marcos. Marcos 4:7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Qué ahogaron? La semilla. ¿Por qué la ahogaron? Por la facultad de la zarza de crecer y matar, ahogar, estrangular la bendición. Mata,
mata nada ni menos que a la semilla. Y mata cuando comienza a crecer. Es la más peligrosa de todos, porque cuando se echa la semilla junto al camino, las aves del cielo la comen. Cuando se echa la semilla en pedregales, coge profundidad, pero no deja salir y se seca. Pero los espinos son más tremendos porque también están dentro de nuestro interior. Entonces, yo como investigador, yo como teniendo esta enfermedad, escúcheme muy bien, cuando a alguien le dan una enfermedad, va inmediatamente a investigar qué produce esa enfermedad, cómo se puede sanar esa enfermedad. Pues nosotros, en este diagnóstico, Dios reveló que hay una enfermedad dentro de nosotros tan fuerte que tiene que haber un cambio de corazón. Por eso la palabra dice, y nos dará un corazón nuevo. Apenas voy a tocar este tema, no lo voy a profundizar, porque he visto que no están estudiando, no están meditando. Entonces tengo que volver a repetir, hasta que ustedes encuentren y digan, ve, quiero investigar más, quiero estudiar más. Entonces, la vida verdadera, el protocolo de la desinfestación. Entonces, ¿qué significa la terminología infestación? La hermana Clara nos acabó de compartir que es nada ni menos que la doctrina donde revela cuando se metió el reino de Satanás en el corazón del hombre. ¿De dónde tomo yo esta palabra? ¿Cómo se metió Satanás en el corazón del hombre? Si el reino de Dios comenzó cuando un hombre echa semilla en la tierra, y ese es el reino, cuando Dios viene y echa la semilla, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿dónde comenzó el reino de Satanás? Cuando Satanás, manifestado en serpiente, hizo que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí comenzó el reino de Satanás. El reino de Satanás comenzó desde el Edén, por eso fueron expulsados. Sigamos. Entonces, el machar, el hebreo, archivos comprimidos de información divina, parábolas cifradas. Toda persona que lea las escrituras y escuche hablar a Jesucristo en parábolas, las parábolas no tan solamente son herramientas pedagógicas o visuales o audiovisuales para comprensión. La parábola siempre cumple dos labores: levantarse como un muro contra la ignorancia, contra el orgullo, y tiene una puerta para poder abrir con una llave que es Jesucristo. Las parábolas son informaciones comprimidas de revelaciones del único y Dios verdadero que es Jesús de Nazaret. No se puede violar el conocimiento de Dios si no se entra con la llave que es Jesucristo. Es imposible entrar a la revelación si el Espíritu no te deja, no te va a dejar entrar si no ve que tú tienes la llave. Eso se cierra. Entonces, la mente carnal y la inteligencia artificial solo pueden organizar información superficial, oyente pasivo. El Espíritu de Cristo descodifica la profundidad del reino, estudiante activo. La Biblia exige calidad de oído para abrir sus archivos comprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no tan solamente es que usted venga, como hay personas que escuchan una canción y se por allá lejos, y hay otros que la escuchan, hasta bailan y lloran con esa canción, porque les hace recordar historias vividas. Es lo mismo con la palabra. Hay personas que son totalmente indiferentes a lo que se está hablando, no correlacionan que Dios hablando a ellos, no correlacionan que la parábola del sembrador es el diagnóstico de nuestro corazón y de las cochinadas que tenemos dentro, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. El diagnóstico del Edén: infestación genética.
Esto está tan fuerte que esto es genético. ¿Esto qué es? Genético. Gloria a Dios. Entonces, en esta infestación genética, al participar del árbol del conocimiento, el ser humano permitió que un organismo vivo y extraño, la simiente de la serpiente, invadiera su genética espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo vino y se metió en el corazón del hombre, afectó su alma. El diablo no está en el cuerpo físico, no está en una mano, no está en una pierna, no. El diablo se metió al alma y al corazón o la mente del ser humano, llámele como quiera, se le metió. Y el corazón se ve como el alma. Cuando se habla del alma, es una tierra interior que reproduce la semilla. Y esas semillas son espirituales y son palabras. Lo que le estoy diciendo, colóquenle mucha atención porque después vamos a desarrollar mucho ese tema. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde habita el diablo? El diablo no habita en los huequitos de la casa, como una señora que cuando yo entré en este camino, me llevó y dijo, hay un hueco en una puntilla, en una pared, y dijo, aquí hay un diablo viviendo. O que el diablo habite en un lugar, en unas cosas, no. Todos los demonios que Jesucristo sacó, no los sacó de territorios, los sacó fue de corazones. El demonio gadareno y todos los demonios y enfermedades los sacaba del alma. Yo quiero decirles a ustedes que el pecado es del alma. Todos los pecados, aunque se manifiesten físicamente, provienen del alma. La drogadicción, ¿de dónde es? ¿Qué pecado es la drogadicción? El odio, ¿de dónde es? La ira, ¿de dónde es? El orgullo, la soberbia, la ignorancia, ¿de dónde es? Del alma. Entonces el problema es dentro del corazón, por eso Dios quiere entrar es al corazón. ¿Para qué? Para operarlo y cambiarlo y dar su corazón. Entonces, muchas personas ignoran que Dios habla en parábolas. Entonces, cuando Él comienza a hablar de los dos árboles, Jesucristo se reveló como el árbol de la vida, como el árbol de la vida. Inclusive Jesús dijo, yo soy el árbol de la vida y si ustedes quieren saber qué clase de árbol soy un árbol que produce uvas. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que produce uvas agrias. Es parecido a Jesucristo, parecido como un árbol, y ese árbol produce uvas, produce espinos, produce flores, pero es parecido al árbol de la vida, también es una vid, pero ese árbol se le llaman cardos y espinos. Es un árbol horrible, horrible porque da unas uvas grandísimas, pero podridas. Da la imitación y trata de imitar a la vid verdadera. Haga como cuenta, como el trigo y la cizaña. Esa metáfora ahí es muy hermosa. La única diferencia entre la cizaña y el trigo son sus frutos. Una, cuando tiene los frutos, el trigo se inclina, la cizaña se levanta. Ahí se conoce. De simple vista no se puede diferenciar. Jesucristo es espíritu. Satanás también es espíritu. Entonces, estos espíritus no se reproducen en la tierra normal, se reproducen en la tierra del alma. Y ahí ya comenzamos a entender más. Entonces, el hombre no es inherentemente malo. Dios no hizo al hombre malo. Tu tierra está parasitada por una planta ajena al diseño del Padre. Entonces, la tierra no es mala en sí. Dios hizo al hombre y lo que tiene el hombre malo es un árbol que está dando malos frutos.
el síntoma de la tierra corrompida. El corazón infestado, quiere decir el alma o la tierra, produce cardos, espinos y zarza. Las tres cosas es lo mismo, cizaña o retamo, es lo mismo. Entonces, la religión intenta moldear el exterior. Miren ahí, la religión podando la zarza, podando al hombre del conocimiento del pecado y que conoce el pecado, la maldad y el bien, o el mal y el bien. Y en Cristo, toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:3. Entonces ve a Cristo, mire cómo está cogiendo esos rosales, o cardos, o espinos, o zarza, o retamo, y lo saca ¿de qué? De raíz. Pero la religión quiere podar tu zarza. Sigamos. El sistema de la retama. La retama se reconoce. ¿Por qué? Porque Dios maldijo a la retama. Dios tiene maldito a ese árbol. El hombre no es maldito, pero no hay maldición sin causa. Cuando Dios prohibió en el Edén que no se comieran del árbol del conocimiento del bien o del mal, ahora con la revelación de la zarza, que no se comiera de la zarza, o el retamo, o los cardos y espinos, no era porque se le dio la gana. Entendiendo que Dios es agricultor o labrador, debemos de entender que los cardos y espinos, o retama o zarza, nada ni menos que es una planta invasora, es una planta dañina, es una planta que no permite que otras plantas nazcan alrededor de ella, es envidiosa. Lo vimos en los cardos y espinos en el programa Caracol, en el video de 6 minutos y pico, donde vimos las características del retamo espinoso o la zarza, donde ella ahoga, no deja crecer nada, se vuelve un jardín solo, destruye y levanta fuego y quema alrededor para nacer más fuerte. Es fructífera. Cuando hablo de fructífera, es la capacidad de reproducción de ella en una sola hoja, perdón, en una sola flor, puede tener 60 semillas y cada semilla puede durar 60 años escondida en la tierra, esperando que le caiga agua para reproducirse. Tiene una capacidad de reproducción que crece centímetros por día. Estuvimos haciendo un paralelo con el monje de las alturas, que es el frailejón. Mientras el frailejón crece por año 1 centímetro, esta planta crece centímetros por día. Entonces, esta ha sido mi gran enemiga para sembrar la palabra, porque la gente entiende hasta el pecado, pero no comprenden hasta los espinos. La gente sabe que el pecado le impide crecer, pero muy pocos entienden que su árbol del conocimiento del bien y del mal nunca les servirá para entender a Dios, que para entender a Dios tienen que comer del árbol de la vida. Por eso Jesús, no se pueden recoger uvas de las zarzas, no se pueden recoger. Y hay personas que quieren recoger uvas por el conocimiento del bien y del mal. La ley no te puede transformar ni cambiar. La ley no tiene poder transformador. La ley simplemente revela lo que no puedes hacer y es malo o es bueno, pero eso no implica que puedas salvar ni transformar. Entonces, las ramas de la zarza son mandamientos restrictivos que punzan la conciencia. La savia, confianza en la carne y en el brazo humano. La tierra salada e infestada por la esterilidad. Entonces, ¿dónde aparece esto? Jeremías 17, versículo 5
y versículo 6. Voy a leerlo por ustedes, pero ojo, préstenme su mente para yo poder implantar esta imagen y usted la pueda descodificar. Porque si usted me va a escuchar de oídas nomás y no va a hacer la labor de ver las cosas, le va a quedar muy difícil, porque es mejor ver que hablar a veces y vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces dice así, Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Y qué significa poner carne, confianza en el hombre y carne por su brazo? Aquí muchas personas hoy cogen estos versículos para tirarle piedras a otros. Cuando lo roban o lo engañan, dicen, maldito el hombre que crea en el hombre. Pero no saben que lo robaron fue no tan solamente por creer en el hombre, sino porque también él creyó en ese hombre dentro de su corazón y también cree en él. Entonces, aquí está el mayor misterio, apartar el corazón de Dios. Ojo, persona que deje de estudiar la Biblia, persona que aparte de Dios, ¿qué es apartarse de Dios? Apartarse de Dios es dejar de estudiar las Sagradas Escrituras, es dejar el proceso de la siembra, es dejar el proceso de la labranza. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Sí, apartarse de Dios es dejar de estudiar la palabra. Una metáfora para entenderlo. Es como usted estar sembrando, estar labrando, le dio pereza y no siguió con el siguiente proceso o protocolo de echar la semilla. Y echar la semilla es leer la Biblia. Por eso muchas personas, con comprensión, por eso muchas personas retroceden porque no permiten seguir el protocolo. Una de las cosas que a mí me disgusta como obrero de Dios es que las personas se aparten. No porque me dé rabia contra ellas, no, sino que están dañando mi trabajo, están dañando el trabajo de Dios y están despreciando la semilla. Persona que se aparte es lo mismo que a mí me contraten para ir a sembrar y entonces me dejaron limpiar el terreno, pero dicen, bueno, no, ya con el terreno limpio, así quiero, no quiero tener viñedos, ya no quiero recibir la semilla. Pues inmediatamente se pierde la labor y como el terreno fue limpio, la maleza puede crecer más fuerte. Por eso dice la Biblia que a esas personas que unos reciben liberación de Dios y el demonio sale y viene y encuentra la casa limpia, barrida, pero no habitada, entonces tiene el derecho de volver a entrar, va y consigue 7 peores y el estado de esa persona va a ser peor. ¿Por qué? Porque viene multiplicado con una fuerza de 7. Por eso a mí me disgusta, no porque le tenga rabia, sino sé que esa persona está trayendo consecuencias dañinas hacia su vida porque dejó el proceso a medias. Es como cuando uno está construyendo, levantó cimientos, está en obra negra y dice el personaje, ya no quiero meterle más plata a esto. Entonces ya no se puede hacer obra blanca, no se puede terminar la casa, está en obra negra, entonces es peor porque llueve, relampaguea, cae el agua, comienza a agrietarse todo, a dañarse y eso se convierte en ruina y entonces la gente comienza a pasar y a burlarse porque no terminaron la labor, sino lo dejaron a medias. Imagínese usted construir para un edificio de 3 pisos, no techar en obra negra, solo le falta un proceso. No, dejemos así. Como yo he visto las construcciones de edificios en Cali por el narcotráfico,
que personas murieron, están presas, y eran esas edificaciones que les faltaba poquito para terminar y quedaron unas ruinas. ¿Por qué ruinas? Porque ahí ya no habita nadie, porque eso está sin cuidado. Así es nuestra vida espiritual. Por eso yo me molesto, por saber que la buena obra que comenzó, las mismas personas la están deteniendo. Y para mí eso es muy doloroso, porque sé que esas personas van a quedar en ruina. El hedor de la falsa piedad. De Uchín, Isaías 5, hebreo, literalmente cosas que apestan. Uvas silvestres en estado de putrefacción. En la viña, en la parábola de Isaías 5, Dios revela y llama al pueblo de Israel su viña. Tremendo. Y dice que escogió vides escogidas. Significa cogió lo mejor de los hombres. Por eso para mí el pueblo de Israel, según la carne, es lo mejor de los hombres. No lo digo por halagarlos, sino por reconocimiento. ¿Aló? Por reconocimiento de que estas personas, ¿aló? ¿Iba a decir algo, Henry? Señor. Ah, bueno. Te voy a cerrar un momentico el micrófono. ¿Listo? Ya. Estas personas, perdón que vuelvo y recapitulo, esas personas del pueblo de Israel son las personas más inteligentes, más resilientes que pueden existir. Han peleado con ellas miles de pueblos, peleas y todo, tienen las tecnologías más avanzadas. Pero ellos, ese pueblo, lo mejor de los hombres no sirvió para sembrarlos, por eso tuvieron que traer lo mejor del cielo, que es Jesucristo. Jesucristo es la verdadera uva. Jesucristo es la verdadera uva. Cuando se habla de uvas, se está hablando de obras, se está hablando de carácter, se está hablando de acciones. Entonces, por eso cuando uno lee, no se recogen uvas de los espinos, está diciendo, no se recogen frutos espirituales de personas naturales, porque los frutos espirituales vienen de arriba. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe, vienen a través de la vida verdadera. Por eso estas enseñanzas, lo primero que nos tienen que enseñar es decir, voy a cambiar mi cultivo, voy a cambiar mis frutos que apestan delante de Dios, voy a cambiar mis obras. Pero muchas personas dirán, pero ¿por qué no puedo cambiar? Es que la tierra por sí sola no produce. La tierra produce lo que está sembrado. Entonces, si en mí está sembrado la carne, las obras de la carne, ella está generando uvas, pero son uvas silvestres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar al labrador, que es Dios Padre, pedirle que traiga la simiente, la semilla o el renuevo que es Cristo, que venga el Espíritu Santo, me riegue, que Dios envíe a su obrero los bueyes para ya yo dar uvas, pero uvas que le agraden a Dios, no uvas que hagan perder la entera. Oiga, eso es una metáfora impresionante, lo de las uvas. Eso de las uvas que hacen perder la entera, ¿qué significa? Que te hacen perder y te pudren la boca, te hacen caer los dientes, que la gente no va a creer lo que tú hablas porque tú hablas cosas grandes, pero tu manera de ser está demostrando que estás apestando con cosas que no le agradan a Dios. Entonces, esto es de cultivo. Esto es quitar y desarraigar. Por eso Jesús dijo, toda planta que no sembró mi Padre debe de ser desarraigada. Esto es algo comprimido, algo enseñado por Dios que ni 1000 libros pueden llegar al entendimiento de eso. Porque cuando Dios habla,
puede comprimir toda una información en esto. Entonces, Dios te está diciendo, mira, cambiemos el cultivo. Tú estás dando uvas, pero si estás diciendo una cosa y te estás mostrando incoherente con otras, tienes uvas Beuchín. Lo que estás hablando son cosas que apestan. Estás jurando que me vas a seguir, que me vas a esto, que me amas con tu boca, pero tu corazón está lejos de mí. Estás hablando es babosadas. ¿Por qué? Porque estás dando uvas agrias. Estás causando cosas que a Dios no le agradan. Pero el problema es cambiar el cultivo. Cuando tú te das cuenta que el problema no eres tú, que el problema es lo que tienes dentro de tu alma, entonces puedes entender por qué Dios es labrador. A vosotros me volveré y seréis labrados y seréis sembrados. Ezequiel 36, verso 9. Entonces, cuando usted estudia la palabra, simplemente o poderosamente estamos arando, labrando y sembrando. Y estamos destruyendo los espinos. Entonces, el hedor de la falsa piedad, Beuchín, Isaías 5, hebreo, literalmente cosas que apestan, uvas silvestres en estado de putrefacción. Entonces, lluvia, la palabra, corazón sin labrar, la energía alimenta las asas internas, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y toda cosa semejante. El fruto de una mente bajo la ley apesta ante la santidad de Dios. Vuelvo y lo repito. El fruto de una mente bajo la ley mosaica apesta ante la santidad de Dios. Sigamos. La trayectoria de la desinfestación. El Edén, la infestación genética. Monte Moriah, la solución legal y profética. El Calvario, la ejecución y absorción total. El Cordero en el zarzal, Génesis 22:13. Isaac representa a la humanidad bajo sentencia de muerte por portar la infestación. El zarzal, la naturaleza restrictiva de la ley y la maldición, los espinos. Los cuernos, la autoridad divina. Cristo somete voluntariamente su poder bajo la maldición para destruirla desde adentro. Entonces, para los que no entienden o por falta de información, en Génesis 22:13, Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo Isaac en sacrificio. Lo llevó al monte Moriah. En ese monte Moriah también murió Jesucristo 2000 años después, en ese mismo monte, que es el monte del templo, por ahí, cerca, donde estaba el templo, pero queda más allá, donde fue sacrificado el Señor Jesucristo. Entonces, Isaac representa a la humanidad bajo sentencia de muerte por portar la infestación. Entonces, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo. Y le dijo, detente, he visto en tu corazón que no me negaste tu único hijo. Y entonces ahí nació la palabra Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, o yo soy provisión. Y entonces volteó la vista y vio un carnero atrapado por un zarzal en medio de sus cuernos. Ese carnero es un tipo de Jesucristo, donde sí hubo un sacrificio, pero el sacrificio fue un cordero perfecto, que es Cristo. Y ese zarzal tipifica la maldición del Edén, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso nosotros debemos de aprender las figuras representativas de la parábola. Entonces ahí está la foto, la imagen, donde vemos a ese cordero. Y entonces Dios nos vino a liberar
de esa ley que nos tenía condenados, a introducirnos en la ley del espíritu de vida. Entonces, los cuernos, la autoridad divina, Cristo somete voluntariamente su poder bajo la maldición para destruirla desde adentro. El sustituto muere en el zarzal para quitar a la ley su derecho legal sobre el hombre. La absorción de la infestación. Ahí estamos viendo la corona de espinas. Muchas personas dirán, ¿será casualidad? No, esto no es casual. Jesucristo le colocaron una corona de espinas, y esos son los espinos que gobernaban al hombre. Eran los espinos que tenía toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, el mejor de ellos es como un zarzal o como un espino. Entonces la corona, el cumplimiento exacto del carnero atrapado por la cabeza. Las espinas, cada espina representa un mandamiento que hería la conciencia. Quiere decir las obras de la ley. La absorción, la vida verdadera absorbe la maldición de la ley en su mente. Cristo destruye el sistema de la zarza desde su interior, desinfestando nuestra mente. ¿Cómo lo hace Dios? Con la mente de Cristo. La palabra es la mente de Cristo que destruye la mente del pecado. ¡Aleluya! Vuelvo y lo repito. La mente superior de Cristo destruye la mente natural. Por eso ayer en una predicación, en otro aspecto que dije, la Biblia es el software de Dios, la mente de Cristo, que cuando alguien comienza a estudiarla, de una vez comienza una destrucción de los espinos y comienza la siembra de la vida. Cuando la gente comienza a estudiar la palabra, está adquiriendo la mente de Cristo. Por eso muchos han hecho la investigación que el estudio bíblico genera paz, tranquilidad y comienza a crear bienestar, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Solamente estudiando este libro comienza a dar santidad. Por eso, el que no estudie la palabra no podrá ser transformado. No podrá ser transformado. Entonces, la guerra del agricultor. ¿Quién podrá contra mí? Contra mí, dice Dios, cardos y espinos en batalla. Yo los hollaré, los quemaré a una. Isaías 27:4. ¿Será que este versículo es casual? No, son 150 y pico versículos que hablan de los espinos, de las zarzas y de los cardos. Y Dios está diciendo que tiene una batalla contra los cardos y espinos, contra tu maldición. Es que Dios viene a destruir la maldición que está dentro de nuestra mente o alma, corazón, y viene a traernos la bendición, que es la mente de Cristo, la que forma el carácter de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Dios no negocia con la infestación. Dios no quiere podar ese jardín natural que lo invadió. No, Él quiere el verdadero jardín del Edén con su árbol de vida. Dios no negocia con la infestación. Dios no quiere espinos en tu vida que te lastimen. Dios no quiere que tú te lastimes en tu corazón. Él quiere traer bendición y quitar la maldición. Dios no negocia con la infestación, no la recorta ni la adapta. El agricultor decreta la erradicación total para rescatar su viña. El agente esterilizante, ¿qué quiere decir? El antídoto, el que destruye. Entonces, el agente esterilizante, Isaías 10:17, dice, la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que en un día destruya sus cardos y sus espinos. El agente esterilizante es Cristo. La revelación de Cristo se manifiesta como la luz de Israel. Actúa como un fuego purificador que consume el parásito de la carne en un solo día. El fuego abraza los espinos, la ley, pero preserva intacta la tierra, el ser humano. Mira, Dios no tiene problemas contigo, tú eres tierra. Tienes problema con la agricultura o lo que está sembrado dentro de ti.
Entonces, si lo que está sembrado en ti te está haciendo daño y daño a los demás, cambia el cultivo. Entonces, la luz de Israel, ahí está la imagen, es un fuego purificador. Los espinos y la ley, la tierra, el ser humano. ¡Wow! Impresionante. Sigamos. El protocolo de la labranza, Hebreos 6, versículos 7 y 8. Entonces, paso 1, beber la lluvia. ¿Qué es beber la lluvia? ¿Qué es beber la lluvia? Entonces usemos la misma Biblia para descodificar. Dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vuelvo y lo repito, Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando usted estudia la palabra, Jesús dijo, la palabra, vamos a leerlo, en San Juan 5, 63, para no cometer el error de decirlo mal, porque en este momento tengo muchas cosas que me están viniendo al alma. Dice 6:63, aleluya. El Espíritu es el que da vida, quiere decir el agua, el bautismo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, ojo, es una alegoría, una metáfora, no estamos hablando de H2O, estamos hablando del espíritu que contiene la palabra. Entonces, cuando tú estás leyendo la palabra, es como te metieras debajo de una ducha para bañarte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Cuando tú estás estudiando la palabra, está sintiendo usted que esta palabra lo está limpiando. En San Juan 5:3, Jesús dijo, vosotros estáis limpios por esta palabra. ¡Aleluya! Por esta palabra somos limpios. Entonces, beber la lluvia es estudiar la palabra, recibir el estudio profundo de la palabra como estudiante activo. Usted hoy aquí está siendo bañado. Aleluya. Está siendo purificado por el lavamiento de la palabra. Paso 2, la mano en el arado. Miren el arado. El arado es un instrumento que se le coloca al buey. Un buey, si no tiene arado, pues ¿cómo va a arar? Entonces, en las vocales proféticas se ha revelado que la A es el labrador o el labrado, la E es la semilla, que es Cristo, la I es el agua que hace que la tierra reproduzca, la O son los obreros o los bueyes, que son los ministros, y la U es la tierra que debe producir el corazón. Entonces, imagínate un buey sin arado. ¿Qué tal que yo, como buey de Dios, trate de arar en tu vida sin usar versículos bíblicos, sin usar la palabra, sin usar el conocimiento de Dios? Y eso están haciendo muchos por ahí. Hablan solo opiniones, pero no usan la palabra. Donde usted se congregue y no le den palabra, huya de ahí, porque es un buey, pero que no tiene arado. Entonces, la mano en el arado permite que la tierra sea trabajada en compromiso continuo. La palabra dice, Dios dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto. Otras versiones dicen, no sirve para el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es arar? Es permitir que la palabra comience a abrir surcos en tu tierra endurecida, en tu barbecho, tierra apretujada. Permite el arado de Dios. Hoy los que entraron están siendo arados también. Ojo, si han abierto el corazón. Si han abierto el corazón, esta palabra lo tiene que arar. Paso 3, producir hierba provechosa. ¿Y qué es hierba provechosa? Pues la mejor hierba es la vid. El mejor árbol es la vid. El mejor árbol es el árbol de la vida, que es Cristo. Manifestar el carácter de Cristo reemplazando los beichuín con uvas dulces. Quitar el sembradío que producía cosas que apestan a lo que Dios quiere, pero para sembrar
Por eso la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si usted estudia Biblia, dará la mente de Cristo, dará el fruto, dará el carácter. Aleluya. Si usted obedece a Dios, será un jardín del Edén. Aleluya. Será usted la viña del vino rojo que producirá las uvas de Dios. Sigamos. El peligro de añorar la retama. Miren la imagen. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, quiere decir no sirve para el reino de Dios. Por eso a mí me duele las personas que abandonan a Dios. Y abandonar a Dios, hacer diserción escolar de Dios. Esta escuela, yo soy apenas un tutor, el dueño de esto, de esta escuela, universidad, es Jesucristo. El que rechaza las cosas de Dios no me está rechazando. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Yo simplemente soy un güey. No le coloquen ni siquiera bozal al güey que trille, dice el Señor. Pero muchas personas, el trabajo espiritual les aburre, les cansan, quieren frutos ajenos. Quieren frutos ajenos. No quieren dar frutos para Dios. No quieren servir en la obra. Quieren que les sirvan. Eso es puro fruto de zarza. Puro fruto de zarza, de egoísmo. Es egoísmo. Pero los que estamos sembrados en Cristo servimos. Aleluya, somos el buen vino. Aleluya, alegría, somos el vino nuevo. Aleluya, no el vino viejo de la zarza. Mirar atrás es de ser el sistema de la carne y la ley. Es abrir voluntariamente la puerta para que la infestación genética regrese a la tierra del corazón. La restauración del código genético. En Jeremías 17:5 está el contraste, ¿no? Maldito el hombre que crea en el hombre, pero está el contraste en Jeremías, versículos 7 y 8, donde dice, aleluya, donde dice, bendito el varón que confía. Vamos a leerlo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, quiere decir junto a la palabra del Espíritu, que junto a la corriente echará sus raíces. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, correrán ríos de agua viva de su interior. Aleluya. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Me acuerdo también del Salmo 1, versículo 2. También es coherente con ese pasaje. Deja que el fuego de la luz, quiere decir la luz de Cristo, consuma tus espinos y conviértete en el árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Aleluya. Bueno, toqué un pedacito hoy. Todo esto se puede descomprimir más. Apenas tocamos una parte. Saludamos a Clara y después le pedimos a Diana. Clara Inés, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, lo que el pastor acaba de exponer es muy importante porque nosotros hemos leído siempre la Biblia como si fueran cuentos o un cuento con una enseñanza, ¿cierto? Con una, ¿cómo se dice? Con una moraleja. Pero no la habíamos profundizado, no sabíamos los códigos de interpretación que Dios nos ha dejado y por eso Jesús vino también a hablar en parábolas y el saber interpretar cada una de lo que significa, entonces es importante. Entonces, desde la infestación que nos lo enseñaron mal, y todo el proceso que se vivió o que nos lo dejaron escrito para tomarlo
no lo habíamos tomado como tal. Nosotros no éramos conscientes de que nos estábamos infectados, que teníamos una maleza que tenemos que sacar de nuestro corazón porque está habitando ahí y él se manifiesta en horas de odio y de maldad. Entonces ahí la comparación con la retama y las uvas agrias, ¿no? Es muy importante que nosotros revisemos porque son 4 estados del corazón. Cada uno sabe en qué estado puede estar. La mayoría llegamos en un estado de un corazón pisoteado, pero hasta el corazón pisoteado puede ser labrado. Entonces, si lo permitimos, si nos dejamos labrar, si estudiamos la palabra, entonces el pastor nos está dando los códigos de interpretación para que hagamos un estudio bien profundo, nos analicemos, porque esto no es para analizar a los demás, es para nosotros mismos, mirar nuestro corazón, hacer ese diagnóstico en qué estado estamos para poder sacar ese parásito que está habitando en nuestras vidas y que nos hace hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Aquí ya estamos en un punto donde tenemos que saber examinarnos y estamos en un punto donde debemos decidir qué queremos, porque hay gente que está ahí y mira hacia atrás y se devuelve. Le gusta más la zarza que la uva. Sí, que el viñedo. Entonces aquí, bueno, el llamado es ese, a que profundicemos, a que aprendamos cada día más. El tema de la infestación, yo creo que ya lo hemos repasado varias veces que queda claro, porque nos enseñaron con una manzana o yo no sé, falta de conocimiento, donde de verdad hay 2 árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y cada árbol deja una semilla en los seres humanos. Si consumimos o sembramos una semilla, esa semilla va a dar más semillas. Y cada semilla representan cosas. Entonces, aquí los símbolos son importantes entenderlos para poder entender la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que decir, pastor. Bueno, gracias. Diana, por favor. Bueno, Aló, sí, aló. buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Pues para mí, esta manera de descodificar la Biblia y pues el libro como tal, la historia de Jesús y los mensajes, ha sido muy, ¿cómo se dice? Como, o sea, cada día me genera más interés en buscar y aprender un poco más de esto, porque cuando, pues, todos saben que yo pues, vengo de un colegio eh, católico donde nos han enseñado, pero no lo han profundizado, como que la metodología que tienen no es la más adecuada para poder entender realmente los mensajes de Dios y de Jesús. Para mí esto ha sido muy chévere aprenderlo, ¿sí? Porque de esa manera puedo identificar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Yo no soy perfecta y yo creo que aquí todos los que estamos aquí no somos perfectos y estamos en esa búsqueda de tener esa conexión espiritual con Dios. Y no hay nada mejor que una buena descodificación de la información. A veces las cosas no son tan fáciles y eso es lo que nos ha dicho Jesús o lo que nos dice Dios, que para poder entender el mensaje tenemos que estudiar y tenemos que descodificar la información. Y así como es la Biblia, así es la vida. Nada es fácil. Uno tiene que buscar, estudiar y descodificar la información para poder lograr
un objetivo. El objetivo creo que el que estamos todos aquí es conocer de la palabra, es limpiar nuestro corazón, limpiar esos cargos y espinos que por los que hemos sido, que han estado plantados en nuestro corazón o en nuestra tierra por muchísimos años. Esto ha sido de muchos años que nosotros tenemos esa maleza. Y quitarla es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, solamente la conclusión del día de hoy es que solamente a través de la palabra, de la oración y de un cambio real por parte de nosotros es que vamos a lograr eliminar esa maleza, esos cargos, todo lo malo que significa la parte negativa y poder realmente tener un viñedo que genere frutos dulces, ¿no? Porque de nada sirve tener un viñedo y generar frutos ácidos, como usted lo explicó. Amén. Entonces dijo Jesús, el capítulo 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Henry, buenos días. Te saludamos. Saludo al grupo. Henry, muy buenos días. Puedes abrir el micrófono, Henry. Ahí. Sí, ahí se escucha perfecto. Buen día para todos, Dios los bendiga. Estoy en esta lucha de volver a casa, pero sí quiero. Amén. Seguir en el proceso. Amén. Bienvenido. Tengo que tomar una determinación ya y pronta, porque necesito desinfectarme para poder continuar. Hubieron cosas hoy del espíritu que me han dejado impactado y pues, como dijo usted, el corazón suyo y el del Señor está triste porque una de sus ovejas están descarriadas y necesitan volver al redil. Yo quiero continuar, levantarme y seguir, porque pues la palabra dice que mientras haya vida hay esperanza. Amén. Pues la verdad que necesito, pastor, necesito levantarme, necesito continuar, necesito seguir en el proceso que el Señor ha tenido conmigo desde hace años, pero que por mi desobediencia, mi rebelión, por tus uvas, por mi indiferencia, por la infestación que tengo en mi corazón, no he podido avanzar. Pero hay solución. Claro, mientras haya vida y esperanza. Pues necesito la ayuda de usted y del Señor para levantarme nuevamente y continuar. Amén. Entonces me comprometo contigo a servirte. Lo que sí necesito es una sola cosa. Disposición. Claro. No más. Si quieras. Y oído firme. Gracias, Henry. Más tarde te llamo para que me sacas tiempo. ¿Listo? Bueno, amado siervo, bendiciones Gracias. a todos. Saluden a... Bienvenido, Henry.
Gracias a Dios. Entonces, me voy a hacer deporte y mañana entramos a las 6. Seguimos todos los días, martes, miércoles y jueves. Bendiciones. Bye, bye. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones.